todos y todas. Muchas gracias por venir un viernes más a las conferencias del Ateneo. En esta ocasión pues vamos a contar con un invitado de lujo para un tema que también, no es que iba a decir hoy de lujo, pero es un tema que yo creo que cada vez nos va preocupando más a todos nosotros. Nos estamos refiriendo a la influencia de las nuevas tecnologías en la salud mental. Y para eso hemos tenido el gusto, y él ha tenido la deferencia de venir Luis León Assué. Luis León es médico especialista en psiquiatría general y especialista en psiquiatría infantil y adolescencia. Es psicoterapeuta. Trabaja en el Hospital General Universitario Mansa Centro de Alcázar de San Juan desde el año 2008, donde ha ejercido de coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital de Día de Niños y Adolescentes, y así como también ejerció de jefe de servicio desde julio de 2018 hasta recientemente, hasta marzo de 2025. Creador del primer programa a nivel nacional de psiquiatría perinatal de los ámbitos hospitalarios y ambulatorio. Miembro de las principales sociedades científicas de su especialidad. Ha publicado libros y artículos en revistas científicas especializadas sobre salud mental infanto-juvenil, salud mental en general y salud mental perinatal. Ha impartido cursos y charlas en hospitales y sociedades científicas de ámbito nacional, presentando su trabajo en el Congreso Mundial de Psiquiatría y en otros congresos y jornadas de ámbito nacional. Desde hace muchos años participa activamente en la coordinación entre diferentes dispositivos sanitarios y no sanitarios para potenciar un tratamiento integral de la persona y un abordaje multidisciplinar de la necesidad del paciente y de sus familiares. También realiza actividades de promoción de la salud y sensibilización en diferentes ámbitos. Recibimos con un aplauso a Luis León y le agradecemos su bienvenida. Gracias, Bené. A ver cómo coloco esto para que si no se me escucha bien, prefiero que me paréis y me lo digáis, ¿vale? Porque no hay cosa peor que estar hablando y pensar que la gente te está escuchando y que no se esté enterando de nada, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a Bené, al Ateneo, por invitarme. Ya hablamos hace tiempo que vine de espectador y bueno, la verdad que me hace mucha ilusión porque en su momento lo pensé, digo, la verdad que es un espacio estupendo para poder reflexionar juntos, para poder dialogar y para, en este caso, en el caso que me toca, poder transmitiros parte de mi experiencia. La conferencia la podría haber articulado de muchas maneras, podría haber hecho una reflexión sociológica más general, pero luego he pensado que si algo puedo yo aportar diferente es lo que tiene que ver, aparte de las reflexiones y demás, lo que tiene que ver con mi práctica clínica. Es decir, yo trabajo con niños, trabajo con adolescentes, trabajo con padres. Y muchas veces la gente lo que nos trae es preguntas sobre ¿es verdad que hay mucha adicción a los móviles en los adolescentes? ¿Qué hacemos con no sé qué? ¿Cómo manejamos tal situación? ¿Las pantallas en los niños pequeños? ¿No? Bueno, hay diferentes situaciones que creo que podemos abordar y que podemos reflexionar también en base a situaciones que yo he ido viviendo y aspectos que he ido trabajando con pacientes y sus familias. Entonces, bueno, ya digo, voy a meter algunos aspectos clínicos y otros aspectos más generales. Bueno, voy a dar dos definiciones muy rápidas y luego ya vamos a pasar a otras cosas. Llevamos ya un tiempo inmersos en la era de la información y la comunicación. Si nos preguntamos qué es eso, pues una definición muy sencilla es que es el periodo que va ligado a las tecnologías de la información y de la comunicación. Se asocia a su comienzo con la revolución digital, aunque sus antecedentes están en el teléfono, la radio y la televisión, que hicieron que el flujo de información se volviese más rápido que el movimiento físico. Esto es importantísimo. Es decir, ahora no se trata de que un emisario lleve un mensaje y hasta que llega, ¿no? Podemos pensar cuando éramos, sobre todo en mi época todavía se hacía, adolescentes, si conocías gente y mandabas una carta y no digamos si era de amor y tardaba en llegar y entonces la persona
te contestaba, llegaba, la recibías, la leías 20 veces, bueno, pues comparemos eso con el WhatsApp, ha perdido totalmente la comunicación ha cambiado, ¿no? Es decir, ahora es la inmediatez, ahora genera mucha angustia, esto que llaman los jóvenes dejar en visto, ¿no? Es una manera de hacer el feo, que es que lees un mensaje de alguien y no contestas, esto genera mucha ansiedad. Hay gente que se pone malísima porque me has leído y hace 3 horas y no me has contestado, ¿no? Es decir, parece que tenemos una obligación de estar completamente conectados y disponibles, ¿no? Yo, por ejemplo, en el estado de WhatsApp tengo puesto disponible que no pendiente, si es importante llámame, ¿no? Es decir, porque realmente creo que no tengo la obligación de hacerlo, de estar pendiente de los demás y sí estar más de mí mismo. Recuerdo hace muchos años, cuando empezaban los teléfonos móviles que servían para llamar, no para otra cosa. Recuerdo que nos fuimos a Olmedo, yo soy de Valladolid, nos fuimos los amigos a Olmedo a comer y entonces se abrió un debate entre 2 amigos míos y una amiga y un amigo. Entonces la amiga le dijo, él dijo, no le he traído el teléfono. Y la otra dijo, ¿por qué? Dice, pues porque no. Dice, ¿y si alguien te quiere localizar? Y le contestó, ¿y si yo no quiero que nadie me localice? ¿No? Fijaos cómo ha cambiado esto. Claro, que era yo bastante más joven, tenía 20 y pico años, habrán pasado un par de décadas, ¿no? Ahora ya digo, parece que estamos obligados. Hay gente que se despierta a las 4 de la mañana y revisan el correo electrónico por si hay algún email del trabajo, no pueden desconectar, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan cuál es la mayor problemática, la mayor patología de la sociedad actual, evidentemente la ansiedad. Hablábamos de estas velocidades, no hay tiempo para el descanso, no hay tiempo para el reposo, no hay tiempo para la reflexión. Queremos algo. Yo recuerdo una vez que la verdad que me hizo ilusión, pero dije, esto es tremendo. Estaba buscando un libro antiguo sobre un estudio de la psicosis infantil, sobre un tema y estaba descatalogado, entonces entré en internet, lo encontré en una librería de Uruguay y en menos de una semana tenía el libro original en mi casa, ¿no? Me pareció impresionante, pero también pensé, qué miedo, ¿no? Es decir, podemos conseguir prácticamente cualquier cosa a una velocidad de vértigo. Antes la velocidad era, ya sabemos, ¿no? El cociente de la distancia entre el tiempo que se tarda en recorrer, pues bueno, yo creo que esto ha quedado ya totalmente obsoleto. Y luego hay otro concepto en el que quería insistir, porque todavía creo que esto no lo hemos llegado a asumir del todo como sociedad, sobre todo según la edad de las personas, y es que la realidad no se divide entre Internet y el mundo real. Esto lo pensábamos al principio, cuando salió Internet y se les decía a los chicos, no, pero el tema Internet no, la realidad. Su realidad ahora mismo, la de los adolescentes y los adultos jóvenes, es todo, no está dividida. Tienen la vida física que vemos y también tienen las relaciones con los amigos a través de internet, ¿no? Y van conociendo gente, se relacionan ahí, hay mucha importancia de la imagen, hablaremos un poquito, ¿no? Pero la preponderancia de la imagen, imaginemos en la adolescencia, construyendo la identidad, si te dan likes, no te dan likes, eso tiene mucha importancia. Pensamos todavía más en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Toda la parte del grupo pues se cayó. En un momento en el que el individuo tiene que empezar a separarse de los padres y empezar a construirse dentro de la pertenencia a un grupo, también por identificación con aspectos de otros, resulta que se tiene que quedar metido en su casa. ¿Y qué sucedió? Pues que empezaron a generalizarse pues, ciertas cosas que con el tiempo dieron lugar a una eclosión de síntomas que os voy a relatar, ¿no? Que la gente estaba en su casa, estaba buscándose a sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en torno a marzo-abril del año 2021, justo un año después del confinamiento, nos empezamos a encontrar, además recuerdo que una cosa buena de internet es que hicimos un grupo empezó en una plataforma, luego de chat, luego cambió a otra, de psiquiatras infanto-juveniles y hablábamos pues de la situación, la dificultad de atender a la gente, bueno, hablábamos de música, de cine, aquello fue ampliándose porque, bueno, yo creo que también la situación que estábamos viviendo era complicada y era bueno pues poder pensar en otras cosas que no fuera solamente la salud mental y la sanidad en general, ¿no? Y entonces yo recuerdo que empecé a preguntar, nos encontramos una explosión, mejor dicho, de trastorno de conducta alimentaria de muy rápida evolución en edades muy precoces y con un aumento en varones con respecto a lo habitual, es decir, había más varones de lo habitual, normalmente es más típico en adolescentes mujeres. La edad de aparición
Era precoz, había bajado a los 12 años, solía ser un poquito más tarde, a los 14, 15, y luego las evoluciones eran tremendamente rápidas. Es decir, en 2-3 meses la pérdida de peso era muy grande y muchas veces hacía falta recurrir a ingresar, ¿no? Se colapsaron, de hecho, las listas de espera en toda España, había varias listas para poder ingresar a adolescentes, y fue un momento terrible. Se juntó esto con las autolesiones. Aparecieron las dos cosas, un montonazo de adolescentes recurriendo a las autolesiones como manera de calmarse. Bueno, pues esto lo comentamos y sí que lo estaban observando en otras comunidades, y luego al cabo de unos meses apareció un estudio internacional en el que se evidenciaba que esto había pasado, ¿no? Las causas seguramente sean múltiples. En ciencia es muy importante no confundir correlación con causalidad, es decir, dos cosas pueden suceder a la vez y no tienen por qué guardar ninguna relación o no deberse solamente a eso. Pero sí que es verdad que fue llamativo el momento de aparición, luego aquello bajó, pero fue una explosión en todas partes. ¿Qué pudo pasar? Pues probablemente, os decía, el sostén del grupo se cayó, no estaba esa parte, ¿no? La construcción del yo fue más complicada. La preponderancia de la imagen, lo peligroso y lo difícil que es en la adolescencia, el cómo me miran, si me aprueban, si no me aprueban, es decir, esas cosas marcan muchísimo. Y luego pasa una cosa que quizás nos permita entender también un poco esto. ¿No? Supongo que habréis oído hablar, Freud escribía algunas epidemias de histeria colectiva, ¿no? Sobre todo en conventos y cosas así. Hoy, utilizando la inteligencia artificial, he buscado casos recientes y hay uno muy curioso en Tanzania, en 1962. Creo que le llamaban ¿cómo era? No, lo voy a mirar porque el nombre era muy curioso. Una epidemia de risas, la epidemia de la risa de Tanzania. Bueno, pues esto empezó en una escuela misionera para niñas de Kasasa, donde 3 alumnas empezaron a reírse de forma incontrolada. Al final fueron miles. Se contagió a 14 escuelas y tuvieron que cerrar las escuelas. Es curioso. Tanzania estaba en un momento, hacía un año, esto fue en 1962, hacía un año que estaba empezando a ser país independiente, pero bueno, más de 1000 personas, decía, 14 escuelas. Los síntomas eran risa incontrolable, pero no una risa feliz, era una risa nerviosa, con llanto, con mareos, desmayos, dolor, ansiedad, agitación corporal sin causa física aparente, ¿no? Nos podemos acordar de los desmayos de las monjas de clausura. Bueno, pues fueron médicos allí, psiquiatras, no encontraron ninguna causa orgánica, ninguna sustancia tóxica que justificara esto, ¿no? Es curioso, es llamativo. Pues en la pandemia sucedió otra cosa también muy del estilo. Hay un síndrome neurológico que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette. El síndrome de Gilles de la Tourette consiste en una serie de movimientos repetitivos acompañados, pues, de tics y también de una llamativa coprolalia, de decir palabrotas de una forma casi automática, ¿no? Y es algo difícil de controlar para el sujeto. Bueno, pues aparecieron, no sé si fueron cientos o pasaban creo que fueron más de 1000 personas que presentaban como una especie de variante del síndrome de Gilles de la Tourette, todas exactamente igual, hacían los mismos movimientos, decían las mismas palabrotas. No se correspondía, además, con la presentación típica del síndrome, y luego se vio que esto lo presentaba una influencer muy famosa, y todo el mundo se había contagiado a través de internet, se habían identificado de forma masiva y estaban haciendo los mismos movimientos aparentemente espasmódicos y diciendo las mismas palabrotas sin ninguna necesidad orgánica. La persona hasta sí la tenía, los demás no. Es decir, hasta dónde puede llegar la identificación, el efecto masa también, lo vimos en otras situaciones, ¿no? Sobre todo en momentos de pánico. Bueno, pues creo que son aspectos que nos tienen que hacer pensar en la influencia que puede tener esta comunicación tan rápida, ¿no? Hay series muy interesantes, Black Mirror es una de ellas, hay muchas, ¿no? Donde se hacen reflexiones de situaciones distópicas de cómo podría ser la vida, llevándose al extremo cosas que están pasando, ¿no? Bueno, no voy a contar ningún capítulo, pero hay uno que se llama Arcángel que a mí me gusta especialmente. Bueno, simplemente la madre, por proteger a la hija, le pixela situaciones problemáticas. Cuando esta chica es adolescente no identifica el peligro, porque lo tiene pixelado por el cuidado materno, entonces se vuelve muy vulnerable. Hay muchas, ¿no? Son situaciones muy extrañas. Y lo tenemos también las nuevas tecnologías en las guerras. Ahora mismo no hace falta acercarse ni siquiera a disparar, se dispara a través de drones. Bueno, tremendo. A mí me llamó mucho la atención hace muchísimos años la película Terminator 2.
No sé si yo tuve la suerte de verla en el cine cuando se estrenó, yo había ido poco al cine, era el primer momento en el que los efectos especiales se hacían de manera digital y fue impresionante. Y recuerdo el tema de Skynet. No sé si habéis visto la película, bueno, James Cameron lo que plantea es que hay una especie de lo que ahora viene a ser Internet, donde las máquinas se comunican entre ellas, entonces es la rebelión de las máquinas contra el ser humano intentando, bueno, destruir al ser humano, ¿no? Bueno, no estamos tan lejos de esto, no estamos tan lejos. El otro día salió un robot en China que no se sabía si fallaba o agredía al público, tuvo que desconectarlo, bueno, este tipo de cosas. Vamos a centrarnos un poquito más en situaciones actuales. Hablaba yo del teléfono móvil ese que mi amigo no se llevó al Medo, que no tenía WhatsApp, que no tenía Internet, no tenía Google, por supuesto no tenía ChatGPT. Bueno, ¿qué uso hacemos del teléfono móvil? Nos podemos preguntar, ¿no? Bueno, pues de entrada prácticamente el 100% de los adultos de nuestra sociedad y un porcentaje no desdeñable de los menores de edad hacen un uso diario y frecuente del teléfono móvil. Si afinamos un poquito más y analizamos el uso que se hace, bueno, pues sin entrar en todas y cada una de las potenciales funcionalidades, algunas originales y menos frecuentes, como la brújula, medir distancias, bueno, eso no se hace tanto, ¿no? Pero podemos pensar lo que empezó siendo un terminal telefónico para hacer recibir llamadas, luego tenía mensajes telefónicos, luego ya empezó a servir para chatear, el correo electrónico, el buscador, consultar una ubicación del mapa y ser guiados hasta allí desde cualquier lugar del mundo y en diferentes medios de locomoción. Tú puedes programar, ir en metro, ir en bici, ir andando, por la ruta más corta, por la ruta más larga. Mientras tanto puedes escuchar música, escanear documentos por el camino, redactar archivos, dictar notas personales, hacer fotos, grabar vídeos, compartir la ubicación en tiempo real, medir las calorías quemadas, los pasos, la frecuencia cardíaca, consultar información sobre literalmente cualquier cosa, visionar contenido audiovisual, leer un libro, por supuesto, los videojuegos, las plataformas de streaming y las redes sociales. Es decir, está absolutamente todo. Yo no uso una agenda de papel, yo uso el teléfono móvil. Si le quitamos esto a un adolescente, ¿qué le estamos quitando? Porque decimos, uy, pasas mucho tiempo, hala, el teléfono fuera, ¿no? Y a veces aparecen situaciones muy dramáticas que tenemos en urgencias, ¿no? Recuerdo a algún adolescente que dice que no tiene problemas de adicción al móvil y trae una batería portátil de este tamaño, por si acaso el móvil se la apaga, ¿no? Y claro, yo en esos casos suelo preguntarme, muchas veces preguntar, claro, las cosas no surgen de golpe, ¿no? Esto va pasito a pasito. Desde qué edad tiene el teléfono, si ha habido control parental, si los padres conocen la contraseña del teléfono del adolescente. Y claro, pues nos encontramos respuestas que son muy preocupantes, ¿no? Eso del regalo estrella en las comuniones, una edad terrible para empezar a hacer uso de Internet, lo tengo que decir, horrorosa. El acceso a la pornografía con 10 años es bastante frecuente, lo digo por los que tenéis familiares, que sepáis que no se puede tampoco mirar para otro lado, ¿no? Decía, aparece realmente pronto el uso del teléfono y muchos padres no saben lo que es el control parental, ni hacen por saberlo o no tienen la capacidad de estar al tiempo, a la altura de lo que va sucediendo, ¿no? Si le preguntamos a un adolescente o a nosotros mismos, nada, el teléfono te lo deja ver, ¿no? ¿Cuántas horas creemos que usamos el teléfono al día? Normalmente vamos a cometer un error a la baja. Eso es como lo de cuánto fuma usted o cuánto bebe usted, siempre es menos de la realidad, ¿no? Bueno, algunos adolescentes se sorprenden mucho para ver que el tiempo es muy superior, a veces incluso el doble. Y claro, yo decía, me pregunto siempre cómo es posible esto, ¿no? Es decir, cuando un menor de edad tiene acceso a algo que escapa a su control, decía, y que lo ocupa además la mayor parte del tiempo, y no hay ningún adulto responsable de supervisar esta situación, yo me preocupo mucho. ¿Cómo puede ser esto, no? Muchas veces creo que la sociedad debería ser más responsable y poner al alcance de los menores de edad solo las cosas que se han demostrado suficientemente seguras y cuyo uso podemos controlar, limitar o prohibir y postergar. Pero en este caso se da una situación que yo creo que no se ha dado muchas veces en la historia, y es que el conocimiento del adulto medio, podríamos decir, va bastante por detrás de la complejidad del teléfono móvil. Dicho de otra manera, ya hemos empezado a hacer un uso generalizado antes de evaluar las posibles consecuencias. Esto a mí me parece irresponsable. Podemos debatir que el problema no es el objeto, sino el uso que se le dé, sí, totalmente de acuerdo, pero creo que para hacer un uso correcto del coche hay que aprender a conducir primero y a circular después, ¿no? O nos subimos en un coche y entramos por Madrid a 70 por hora a ver qué sucede, creo que no.
o les dejamos a los niños, había algunas corrientes de formación que tenían a niños de 4 años usando cuchillos de cocina. Creo que no hay que esperar a que pasen las cosas para que aprendan de esa forma. Yo creo que tenemos una responsabilidad mayor los adultos en este sentido. Bueno, voy a detenerme en este punto porque quiero compartir algunas reflexiones que hice, son de antes de la pandemia, las cosas han ido más, sobre el papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo infantil temprano. Lo voy a poner porque creo que es bastante interesante, porque cuando nos planteamos en la influencia pensamos en la comunicación, pensamos en el trabajo, y yo os voy a hablar de bebés, os voy a hablar de embarazos, os voy a hablar de cosas que están ahí, claro, si empieza ahí, pues luego veremos a dónde nos lleva esto, ¿vale? A ver, esto a ver si lo encuentro aquí. Bueno, esto va... Vale. Bueno, me voy a ceñir sobre todo a los primeros 3 años, hablaré un poquito quizás de otras edades y luego ya después pasaré a otras cosas. El punto de partida, sin embargo, cuando hablamos de desarrollo infantil temprano, de primera infancia, lo vamos a ubicar antes del nacimiento y en un tiempo que antecede a la concepción de lo que en la mayoría de los casos es el momento de tener un hijo. Bueno, lo he hecho con esto. Bien. Bueno, comentar simplemente, lo ha dicho antes Bene en la presentación, yo llevo ya desde el año 2009 trabajando con embarazo, con desarrollo temprano, problemas de vinculación, sobre todo episodios depresivos en bebés, que los hay. ¿Cómo es posible que un bebé se deprima? Es posible. Luego os cuento. Además, esto se sabía desde hace muchos años. Dificultades relacionales, ansiedades maternas, depresiones postparto, psicosis postparto y patologías muy graves que si no se cogen a tiempo, si no se resuelven a tiempo, pues eso puede alterar mucho la dinámica intrafamiliar e incluso el desarrollo del bebé. Los primeros 3 años sabemos que son muy importantes, no son los únicos, pero sí que es verdad que la mayor parte del desarrollo cerebral tiene lugar en esos 3 primeros años. Entonces, no es lo mismo tener un entorno donde hay variedad de cosas, medianamente tranquilo, que, yo qué sé, estar en un entorno depresivo donde el bebé está solo, con un entorno excesivamente ruidoso, o con consumo de drogas, o lo que nos podamos imaginar. Es decir, todo eso marca y mucho. Bueno, entonces, una cosa, voy a hablar de la madre, pero cuando digo madre, padres, pareja parental, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Hablábamos del deseo de tener un hijo como punto de partida, pero bueno, esto nos resultará familiar, ¿no? Los juegos infantiles, en los que se va jugando, se va soñando con todo esto, ¿no? Y además ahora, afortunadamente, pues los niños también llevan carritos y estas cosas, y lo tenemos mucho más, creo que es reflejo de que ya no es algo exclusivo de la mujer, sino que es bastante más amplio. Bueno, si hablamos del deseo de concepción, ya nos encontramos un imaginario actual de redes sociales donde la madre la mujer que está pensando ser madre puede recibir una información con unos sesgos determinados. Esto pasa mucho, cualquier cosa que hagamos, ¿a dónde vamos? A internet, invariablemente. Lo que les pasa calca en la pared del pasillo, eso ya no se lleva. Además, con respecto a eso, supongo que esto lo habéis pensado muchos, ¿no? Cuando buscabas en una enciclopedia, en lo que llegabas al término, encontrabas otras cosas y leías, curioseabas, sobre todo los que somos un poco adolescentes, ¿no? Ahora no, ahora encuentras el término y se acabó, ya está, esa es toda la búsqueda. ¿Qué has aprendido? Pues un poquito, porque realmente cuando aprendes es aquello que te llama la atención, ¿no? Cuando encuentras un término y dices, ¿y esto qué es? Fíjate, y dices, bueno, ¿estás perdiendo el tiempo? Quizás no, quizás ese acervo cultural sea importante. Bueno. Entonces entran en internet y claro, no suele estar en el mismo sitio las experiencias positivas que las negativas, es decir, según donde busques y que estés buscando, pues vas a encontrar experiencias muy buenas o incluso ideales o experiencias catastróficas. Normalmente la búsqueda va orientada por eso, las expectativas o los temores. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunas se habla de complicaciones, dificultades y demás, pero eso se suele buscar cuando ha pasado algo o en personas muy obsesivas y muy temerosas. Generalmente se busca más lo contrario. Entonces tenemos una información en la que se resalta y a veces hipertrofia la relación de la mujer como madre. Es
decir, va a ser la mejor experiencia de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto genera unas expectativas de realización personal muy elevadas. Luego veremos qué pasa con esto. Durante el embarazo, la mujer va a realizar todo un trabajo psíquico orientado a conceder un lugar a un bebé imaginario en esos momentos. Recordaréis estos del anuncio de una marca de jabón, yo creo que los que estamos aquí casi todos lo hemos visto, ¿no? En el que, mientras la madre se tocaba el abdomen, pensaba cómo sería el bebé, ¿no? Ese trabajo de ir pensando y reflexionando cómo será, tendrá los ojos de tal manera y demás. Bueno, pues ese bebé imaginario, ahí se proyectan elementos internos de la madre en un proceso gradual que va a abarcar toda la duración de la gestación. Y esto se va a acompañar de algunas acciones en la vida familiar, como preparar las cosas, preparar la habitación, ¿no? Es curioso cómo aparecen las expectativas en algunos casos. Yo recuerdo un bebé al que varios meses antes de nacer ya habían preparado un rincón de lectura y una importante selección de libros infantiles, libros escogidos y demás, no había nacido. Y en otros casos también recuerdo un rechazo al bebé que se mantuvo durante toda la gestación, ¿no? Tuve que hacer un seguimiento durante los 3 primeros años del bebé y de la niña para ver cómo evolucionaba. También hay quien no prepara casi nada hasta el último momento por si acaso, a veces cuando ha habido pérdidas previas, ¿no? Y otras veces esto es familiar. Incluso en algunos pueblos parece que no se lleva. Esto es una cosa que me he encontrado que me llama mucho la atención, pero parece que es verdad que hay zonas donde esto se hace más tarde. Bueno, nos podemos preguntar si hay exceso de información. A mí me invita a la reflexión la actitud de algunas mujeres que, por ejemplo, lo de comprarse aparatos para poner música clásica al bebé, ¿no? En el abdomen, a mí me gusta más la persona que se imagina que le habla al bebé, pero bueno, esto también debe ser muy bueno, sobre todo Mozart, a mí me encanta Mozart. Pero bueno, puede tener su papel, pero claro, ahora ya sabemos, está estudiado que es bueno para el desarrollo emocional, para el desarrollo neurológico, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que hay familias que no dejan pasar una oportunidad. Y entonces, a mayores expectativas hay mayor necesidad de control y mayor presión sobre la persona. Y luego está la tecnología, ya no sé por qué número llegamos. Cuando yo hablaba de esto, se hablaba de las ecografías 4D, luego empezaron las 5D. Bueno, a nivel diagnóstico no valen para nada, absolutamente para nada. La mejor es la de toda la vida, la de blanco y negro en 2D, la que te dice si el bebé viene bien, si no viene bien. Esto realmente es más para tener un recuerdo, y carísimo, por cierto, ¿no? Y yo creo que también para puentear un poquito ese tiempo de espera, es decir, ya no podemos esperar a que nazca, ya le queremos dar la cara antes. Creo que esto es muy curioso. Hablaba antes del tiempo de espera en los niños. Niño espera, es dificilísimo ahora, ¿no? Llegamos a un sitio, hemos quedado con alguien, no está, y automáticamente cogemos nuestro chupete virtual, sacamos el teléfono, miramos, no sabemos muy bien qué, pero lo tenemos que sacar, ¿no? Bueno, y luego además hay tecnología reproductiva y una serie de cosas, tema apasionante que no voy a entrar en eso. Bueno, entonces, pasamos al siguiente punto, la diada madre-hijo. ¿Qué le pasa a mi bebé? El papel de los profesionales de la salud, y entre la ideal y la realidad están los padres. Bueno, cuando todo esto se da bien, tras el parto la madre sostiene al bebé y cuando mantiene el primer contacto empieza la relación con el bebé real. La madre deberá ir aceptando al bebé que le ha tocado en suerte y otorgarle un lugar que hasta ahora ocupaba del bebé imaginario. A veces aquí hay dificultades. ¿Por qué? Porque a lo mejor he tenido ya 3 niñas y quería un niño. O tiene algún problema de salud, o incluso tiene alguna malformación, o pensaba que me iba a sentir de una manera y no me ha pasado, ¿no? Recuerdo una mujer que me dijo, es que me dijo mi hermana, ya verás qué bien te vas a sentir después de la primera ecografía. Y dice, y yo no me sentí especialmente bien, a ver si voy a ser una mala madre cuando nazca el bebé, ¿no? Es decir, las expectativas que os decía, ¿dónde están? Bueno, incluso tenemos a veces casos que son muy complicados de madres que están durante toda la gestación pensando que el bebé va a traer un problema, síndrome de Down, otra cosa, no lo trae y cuesta mucho tiempo que esa persona acepte que no lo trae. Es decir, incluso ve cosas donde no las hay, ¿no? O madres, aunque atiendo yo varias, que se preocupan por si el bebé mira o no mira y puede ser autista. Que ve que todo el mundo ve normal, pero la madre se preocupa. Sucede incluso que si la madre está muy angustiada, el bebé puede hacer unos repliegues emocionales, es decir,
Cuando se acerca la madre o la persona que esté agobiada, ¿no? Que también puede ser el padre, al bebé y va con una cara que no transmite mucha alegría, el bebé mira para otro lado, ¿no? Entonces podemos pensar que está haciendo un rechazo, pero está rechazando la situación, no es que rechace el contacto. Bueno, y es el momento de conocerse, de reconocerse, ¿no? Y empieza la demanda. ¿Cómo empieza? Con el llanto del bebé. Hace aparición el carácter del bebé, hay bebés muy tranquilos, hay bebés muy nerviosos, evidentemente, hay bebés hiperreactivos, hiperreactivos, que están todavía durmiendo. La respuesta reactiva a la madre, es decir, no es lo mismo un bebé tranquilo que un bebé excesivamente, pues yo que sé, que llora todo el rato, que se alimenta poco, que no duerme bien, que se arquea, que se tensa, que es hipertónico, evidentemente, pues la relación también se va condicionando un poquito con esto, ¿no? El llanto del bebé está diseñado para provocar una respuesta. A este respecto, simplemente comentar que los experimentos que los nazis hacían en los campos de concentración, una de las cosas que hacían era impedir que las madres calmaran a los bebés. Y el llanto del bebé generaba tal angustia en las madres que se acababan golpeando a sí mismas, porque no podían soportar la situación. Bueno, el llanto indica, como os decía, el comienzo de la demanda y que se organiza ahora en torno a los cuidados básicos, que son la alimentación, el sueño, el aseo y el sostén amoroso. Bueno, la gran pregunta muchas veces es ¿qué le pasa a mi bebé? Cuando el bebé demanda, instantáneamente pone en juego la falta en la madre, en tanto en cuanto ésta no sabe cómo responder exactamente al bebé. Y ahora pueden pasar dos cosas, que la madre sea reflexiva, sensible y adapte sus respuestas en base a los efectos que tenga el bebé, que vaya observando, vaya probando, o una madre rígida, que también las hay, que intenta por todos los medios que el bebé siga un plan preestablecido, que siga lo que yo tenía en mi cabeza y que sea de esta manera, ¿no? Claro, cualquier madre, más está angustiada, se puede preguntar por qué no soy capaz de calmarlo, por qué conmigo no come, bueno, pues buscará en el otro una ayuda para encontrar una respuesta, en su propia madre, la matrona, el pediatra, el servicio de urgencias, internet, divulgadores, tratados. Aquí volvemos otra vez a la información, exceso de información, sesgada, como decía muchas veces, y bueno, pues hace unos años había un libro que se puso muy de moda que era terrible, que era dejar al bebé llorar sin calmarlo. Afortunadamente ya no se hace, pero fue muy defendido en aquella época, ¿no? Y entonces ahora había que dejar a los niños que se acostumbraran sin calmarlos, ¿no? Es decir, yo creo que no se nos debe escapar que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero no se debe dejar nunca que un bebé deje de llorar por agotamiento. De hecho, os voy a comentar algo a este respecto. Cuando hablamos de las depresiones infantiles del bebé, en la Segunda Guerra Mundial, René Spitz describió unos cuadros de unos bebés que cuando tenían normalmente entre 6 meses y año y pico, que es cuando el bebé se da cuenta, empieza la ansiedad ante el extraño, se da cuenta de que hay algo más, hay más personas, y tiene más conciencia de la ausencia, la presencia y demás, cuando se producía una separación por tema de guerra de los bebés y las madres, los bebés al principio lloraban muy enérgicamente. Cuando esa separación se prolongaba durante semanas, meses, los bebés empezaban a tener un llanto muy monocorde. Si eso se prolongaba, los bebés dejaban de comer y morían. Lo que se vio es que si el contacto se recuperaba a tiempo, el bebé volvía a reengancharse con la vida y no pasaba todo esto, pero si se tardaba mucho, el bebé ya no era capaz de reconectar. Es decir, la sensación de abandono que tenían los bebés les llevaba a claudicar directamente, a no haber un sostén amoroso, se morían. Bueno, entonces, bueno, no quiero entrar mucho, pero claro, es muy importante cómo recibamos a los pacientes, sobre todo los profesionales, ¿no? Es decir, ¿qué les decimos? Porque al final es que hay gente que me habla vienen con el niño de 10 años a consulta y cuando te hablan de, yo qué sé, problemas de la lactancia, se te ponen a llorar como si hubiera sido la semana anterior. Y no sé qué profesional de la salud me dijo no sé qué cosa y eso se les queda en la cabeza, es decir, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, podríamos hablar de la lactancia materna. A ver, es como todo, lo ideal es enemigo de lo bueno, si las cosas se pueden hacer está muy bien, pero no hay que angustiarse porque algo no se puede hacer y tenga que ser así, porque a veces eso puede llevar a depresiones familiares y situaciones muy críticas. Yo recuerdo un hombre que estuvo a punto de suicidarse porque el bebé no comía bien, no paraba de llorar, la mujer estaba deprimidísima, aquello le superaba y estuvo planteándose incluso quitarse la vida. Bueno, situaciones que suceden. Bueno,
No voy a hablar de las dificultades, pero nos podemos imaginar que no es lo mismo un bebé prematuro que un bebé que nace bien, sano, que tenga dificultades, complicaciones orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso es un momento de apoyar, como os decía, y de dar información adecuada a la situación. Bueno, esto me lo voy a saltar. ¿Qué sucede? No voy a entrar mucho en esto, pero cuando llevamos las cosas al extremo y nos ponemos a mirar, ¿no? Pues claro, la lactancia es buena, buenísima, fenomenal. Todo el vínculo entra a través del pecho, entonces, bueno, pues en algunos hospitales de España se ponían los bebés en los pezones de los padres varones, cosa que no tiene ningún sentido. Y se hacía, o también esto, ¿no? Esto es una manera de que el padre participe en la lactancia con el bebé. A ver, yo creo que es exagerar un poco las cosas, es decir, es importante el contacto físico, la relación, hablar, el entonamiento afectivo y emocional, pero no tanto una teta ortopédica, yo no veo que sea lo mejor, ¿no? Bueno, voy a saltar algunas cositas, pero un aspecto importante, viendo a los teléfonos móviles, bueno, esto os lo voy a contar. No sé si conocéis el experimento de Harrow. Bueno, básicamente, se colocó un bebé mono con dos madres artificiales. Como vemos, hay una que es blandita de felpa, la derecha de la imagen, que no es nutricia, y la de la izquierda es de alambre y tiene una tetina por la que el bebé se alimenta. Bueno, pues cuando el bebé se estresaba, se metía una especie de robot que daba miedo, el bebé mono siempre se subía a la madre blandita y era la que pasaba más tiempo. De hecho, como podéis observar, está desde la blandita alimentándose con la otra. Es decir, realmente lo que importa son otros aspectos que recogen al bebé, ¿no? Bueno, vale, luego entro en esa imagen. La Asociación Japonesa de Pediatría en el año 2013 decía lo siguiente: no permitas que los smartphones sean una niñera de tus hijos. Bueno, en el año 2007, ¿dónde está? Me hablaron, luego encontré esta imagen, esta es posterior. En el año 2007 estaba yo acabando la residencia de psiquiatría y un compañero me comentó que además era de otro país, que era la época en la que empezaba a ver Facebook y esas, bueno, ya lo había Facebook. Entonces estaban entusiasmadas con esto, ¿no? Una Moisés, una tronita de estas, que lo que tiene es una pantalla táctil, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que el bebé cuando es muy pequeñito no puede acomodarse a los estímulos, es decir, si tú le bombardeas de estímulos, el bebé está totalmente indefenso ante todo lo que le estás dando. Entonces, cuando la gente ve esto, yo lo que veo es esto. Es decir, es un bebé que está sometido a una hiperestimulación de luces, de sonido, de velocidades constante. ¿Qué problema puede haber además? Que cuando esto sucede, el cerebro en formación del bebé tiene que seleccionar las vías neuronales que se adapten a esto, a este bombardeo constante de imágenes y de sonidos, ¿no? Entonces, no es que sea la causa, pero muchas veces vemos, y lo vemos en los adolescentes ahora, pues está pasando también, la dificultad que hay para mantener la atención. Es decir, si un niño está jugando un videojuego de luchas, que caes desde un avión y disparas y no sé qué, luego ponle delante de un maestro que simplemente habla. ¿Cómo consigue captar esa atención cuando el nivel de estímulos es tan bajo, ¿no? Yo les recomiendo mucho a los chicos, y hablo con los padres, que no es ninguna buena idea jugar a un videojuego primero y puedes estudiar después, porque es imposible. Estás a un nivel de excitación tan alto que luego no te puedes concentrar en lo otro. Bueno, vale. Me voy a saltar algunas cosillas. Sí que os quiero hacer pensar en esta imagen. No sé si la conocéis, esta imagen. Bueno, ¿qué os sugiere? Que no conozca, que no lo revele. ¿Qué os sugiere esta imagen? Esta dio la vuelta al mundo. Pues lo que vemos habitualmente en cada sitio, que está uno más pendiente del móvil que delante de lo importante. ¿Qué sensación nos produce esta imagen? Nos inquieta, ¿no? Una imagen que nos puede generar incluso malestar, rabia. Bueno,
¿qué está pasando ahí? ¿No? Además vemos que la chica de al lado está mirando de rojillo como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, esto es una situación real, esto es una foto real. Lo que pasa es que lo que no se sabía cuando se publicó esta imagen es lo que le estaba pasando a esta mujer y a este bebé. Si no recuerdo mal, la situación, esto es un aeropuerto, y la situación que tiene esta mujer es que se ha quedado varada y lleva 3 días intentando salir de ahí. Entonces lo que está haciendo es mirar el teléfono a ver en qué dichoso avión consigue subirse para marcharse. Bueno, ¿por qué pongo esta imagen? Porque muchas veces decimos una imagen vale más que 1000 palabras, pero el contexto es muy importante. Cuando vamos tan deprisa con la información, con estas cosas que nos llegan, podemos cometer errores de juicio como es este caso. Es decir, cualquiera piensa, esta madre pasa, tal, fíjate además, la cara no está mirando el bebé está en el suelo, puede pisar cualquiera. Bueno, pues claro, esta mujer no tiene dónde poner el bebé porque está totalmente tirada en el aeropuerto, ¿no? Bueno, bien, voy a hablar un momentito de... Sí. Vale. Supongo que habéis oído hablar de las neuronas espejos, habló mucho hace tiempo de esto, si tienen su papel en el autismo y demás. Bueno, son unas neuronas que lo que hacen es que sirven para ver los patrones de acción de los demás y, por ejemplo, un ejemplo muy típico, un bebé que está en el carrito, se le pone delante de un parque infantil y los niños están corriendo y el bebé mueve las piernas, ¿no? Es una manera de reproducir lo que está sucediendo. Claro, ¿qué sucede con un bebé al que se le deja durante horas delante de la televisión, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un chico que nos mandaron de 20 meses para descartar un trastorno espectro autista. Y cuando vimos al niño, el niño no tenía, a nuestro juicio, un trastorno espectro autista, pero la comunicación estaba muy alterada. Entonces, cuando hablamos con la madre tenía un problema con la limpieza, entonces estaba muchas horas limpiando la vivienda y económicamente la cosa no iba del todo bien, entonces donde hacía buen clima era en el salón, entonces el bebé estaba todo el tiempo en la silla en el salón y la madre limpiando la casa. Cuando se le explicó a la mujer esta situación y la mujer rápidamente entendió lo que podía estar pasando, la situación se revirtió. Una persona a lo mejor que no está muy acostumbrada a ver niños de este tipo hubiera pensado que el niño era autista, el niño es perfectamente normal, pero es verdad que era un niño que la interacción era muy pobre, que la mirada no la mantenía, las respuestas eran pobres, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo de antes, es decir, es muy importante algunas cosas, pero sobre todo la relación, insisto mucho en la relación. Bueno, ¿hasta qué punto es importante la relación? Pues si nos acordamos de los niños salvajes, ¿no? Que era un niño que se encontró en Francia, que estaba totalmente asilvestrado, vivía en un bosque y se le intentó educar, ¿no? Era tan mayor ya, tenía más de 10 años, que no fue posible que aprendiera ninguna norma de etiqueta o de conducta social, ni tampoco lenguaje. Es decir, ya había pasado el tiempo de poderse vincular y de poder desarrollar todo eso, ¿no? Es decir, es muy importante, decía antes, el sostén amoroso. Bueno, otra cosa que vemos mucho, los niños que hablan por Peppa Pig. Llega una niña con trastorno espectro autista y te empieza a relatar un capítulo de Peppa Pig, ¿no? O una cancioncita, una serie de dibujos animados, una frase, un capítulo. Es decir, la imagen tiene un punto de atrapar muy, muy importante. Bueno. Bueno, voy a ir terminando con lo de los niños pequeños. ¿Por qué es importante el trabajo que hacemos, o considero yo que es importante y que me animo a hacer este trabajo en el hospital? Pues precisamente por esto, porque cuando hay dificultades en la relación inicial entre la pareja parental, sobre todo, a veces son cosas cotidianas, ojo, a veces es, yo que sé, una mujer se siente un poco insegura al principio y siente que la suegra y la cuñada le invaden, vienen a casa sin pedir permiso, le quitan el bebé, la gente viene a visitarlo a las 11 de la noche, el bebé no puede dormir, la madre se empieza a alterar.
hay mucho transitivismo en ese momento entre madre y bebé, entonces claro, al final cuando llegan a consulta tienes una mujer que no para de llorar y luego cuando te entra el bebé, un bebé pues, que suele ser un bebé que está bastante tenso, que está bastante irritable y hay que ir reconduciendo la situación. El sentirse validadas, el sentirse escuchadas, a veces el decir, mira, no permitas que esto pase, ¿no? O yo qué sé, ¿tienes tiempo para ti? No, pues dúchate. Y me decía una, es que llega mi pareja y dice, hola, y me enseña la cabeza del bebé, pues echa el cerrojo. Es que pues pon la música, es decir, muchas dicen, es que no puedo, con perdón de la expresión, dicen, es que no puedo mear, creo que eso es un problema. O sea, el bebé no se va a deshacer, no va a pasar nada malo, hay que buscar esos aspectos, ¿no? Yo hablaba de las expectativas de realización, que ahora la maternidad es la mejor experiencia de la historia. Se supone, claro, si ya no te sientes así, es que soy mala madre. Y luego, ¿qué sucede? Esto es como el trivial, ¿no? El histograma. En el trivial, yo creo que hemos jugado todos, hay casillas de colores, ¿no? Pues una es las aficiones, otra es los amigos, otra es que eres hija, otra es que eres trabajadora. Bueno, pues es verdad que es importante, aparece una nueva casilla que se come todo, ¿no? Que es la maternidad, y eso está muy bien durante un tiempo, pero no tiene que ser así eternamente. Es decir, hay muchas veces dificultad en dejar que los niños crezcan, en dejar que los niños sean autónomos. A lo mejor os reís, pero hace unas semanas me encontré 2 chavales de 13 años a los que les tuve que decir que yo no tenía ningún problema en que se trajeran los calcetines a consulta para enseñarles a ponérselos, para que no se los pusieran sus madres por la mañana. Esto no es mentira, ¿eh? En la misma semana 2, ya a otro de 15 se le enseñé a ponérselos. Se los trajo muy obediente y se los enseñé. Es decir, si no dejamos, ahora enseguida voy a empezar con los adolescentes, si no dejamos que sean autónomos, vamos muy mal, vamos rematadamente mal. Bueno, vale, vamos a pasar. Bueno, volvemos un poquito a las redes sociales, a las tecnologías. Voy a hablar una enumeración de síntomas, de cosas que pueden pasar, porque realmente lo podéis mirar en cualquier sitio. Pero bueno, destacan las adicciones, la gran pregunta, ¿no? ¿Hay adicción al teléfono móvil? Bueno, puede haber adicción al teléfono móvil como tal, en tanto en cuanto la persona se pone irritable, esa angustia cuando se le quita, le cuesta dejarlo, ¿no? Se generan peleas, no os imaginéis de qué tipo, muchas acaban en urgencias. Nos quedamos así diciendo, nos han llamado porque este chico le han querido quitar el teléfono y se había dado una en casa que le gustaba romper cosas. Una chica de 8 años intentaba tirarse del coche en marcha según la traían al hospital. O sea, fijaos qué barbaridad. Pero claro, ¿por qué pasa esto? ¿Es decir, es solo el teléfono móvil o es que también faltan otras cosas? Es decir, muchas veces cuando nos enganchamos a algo, cuando buscamos la satisfacción en una sola cosa, suele ser porque hay otras que fallan. Entonces al final hay que ver también cómo hemos ido haciendo las cosas. Es decir, por ejemplo, un niño necesita un límite, necesita una contención. Yo me he encontrado varias veces casos recuerdo una niña de 2 años que cada vez que la recogían de la guardería iba la madre en coche y aparcaba en casa, que tenía el garaje en la casa, eran 45 minutos de rabieta porque no se quería bajar de la sillita del coche. Esto es muy común, ojo, no es una crítica, o sea, lo digo porque veamos lo que pasa. Entonces, que muchas veces lo que me contaban las madres que intentaban convencer a una criatura de 2 años, en edad de las rabietas, del cabezazo para atrás y de las perretas, intentaban convencerle y argumentarle, a ver, lo que necesita ese bebé, aunque suene un poco bruto, es contención. Es decir, necesita que tú le ayudes a regular esas emociones que él no puede. Entonces, prolongar la situación lo que está haciendo es generar una angustia terrible y que se desorganice cada vez más. Necesita que alguien ponga fin a la situación y que esa situación no se convierta en costumbre, que no pase más, que te dé seguridad. Muchas veces pregunto en consulta, digo, imagínese usted que se despierta de repente en el suelo a oscuras, ¿no? Típica escena de película, de repente nos despertamos a oscuras, no sabemos dónde, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué se os ocurre? De repente nos hemos despertado, hemos perdido la conciencia y nos hemos despertado en un suelo a oscuras. ¿Qué hacemos? Exacto, normalmente llamamos a ver si hay alguien ahí, ¿no? Como el chiste de Eugenio, luego lo cuento. Y nada, los
resuelto muy mal. Pero es verdad, buscamos un límite. ¿Por qué? Porque el límite nos permite hacernos una idea de dónde estamos y el límite orienta. En los niños lo utilizo mucho como metáfora, el límite orienta. Si no hay límites en la crianza, los niños están totalmente angustiados. Si a un niño le damos todo lo que pide, tenemos un niño muy infeliz, muy tiranizado por sus propios caprichos y que no está recibiendo una contención emocional suficiente por parte del entorno. Bueno, entonces, os decía, adicionar teléfono móvil, y luego además el teléfono móvil como es la ventana al mundo, que insisto, la realidad no es la realidad virtual o de internet y lo que podemos tocar, sino que es todo, pues claro, vínculo de un montón de otras adicciones como compras compulsivas, pornografía, apuestas, videojuegos, redes sociales, se puede también, hay mucha gente que acosa a través de internet. Es que te has conectado, he visto que te has conectado en otra red social y a mí no me has contestado. Bueno, es que serían ahí, ¿no? La nomofobia, no sé si habéis oído hablar de ello, ahora todo tiene nombres, pues es el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. Hay una muy curiosa que es el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Es decir, estás constantemente entrando. Hay un estudio, no recuerdo el tiempo exacto, pero creo que el tiempo que se aguantaba de media, sin comprobar si había llegado algo al teléfono móvil, no llegaba a los 20 minutos. De media. Cuidado, cuidado. ¿Cómo podemos trabajar, concentrarnos si cada 20 minutos nos estamos saliendo? Y además muchas veces vamos a buscar algo, espera, voy a mirar en Google, espera, me ha llegado un WhatsApp, ¿qué estaba haciendo yo? Esto pasa mucho, ¿no? Y un email de no sé qué y tal, y el mensaje del que te tiene que pintar la cochera y al final no sabes muy bien a qué te estás dedicando, ¿no? Bueno, ansiedad y depresión, también por un mal uso lo vamos a ver ahora, en un ratito, soledad y aislamiento social, ciberacoso, que decía antes, el déficit de atención no es la causa, pero también tiene que ver con esto, es decir, que a veces es más difícil captar la atención. Antes de la pandemia, en unas jornadas que hicimos sobre nuevas tecnologías, nos decía un publicista que el tiempo que tenía para captar la atención de los jóvenes eran 14 segundos, ¿no? Esta mañana me contaba un paciente que en TikTok ya no te sale un vídeo, sino que te salen 3, para tener más estímulos todavía. Está el principal y otros 2 hay uno dice, uno de una bolita dando rebotes. Bueno, parece que tenemos que llenarnos, ¿no? Y el tiempo pasa y pasa. Una compañera, la primera vez que vio TikTok, dice, me lo puso mi novio y cuando me di cuenta, dice, llevábamos 2 horas, y dice, qué horror, qué miedo. Bueno, estrés, dificultad para tomar decisiones por sobrecarga de información, disminución de la memoria, esto es importantísimo, ya no se usa. Antes yo me acuerdo que no sabíamos los teléfonos fijos de la gente, ahora no te sabes absolutamente nada. ¿Qué día tengo la cita? Espera que lo miro. No ejercitamos la memoria. Vamos a la búsqueda, ¿para qué vamos a, como dicen los chicos, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué me sirve la filosofía? ¿Para qué necesito yo saber historia? Bueno, pues quizás hay que explicarles un poco la función del conocimiento y otra serie de cosas. Problemas posturales, fatiga visual, una cosa curiosa que se ha estudiado, esto es una posición depresiva. La persona cuando está triste, como poco yo, cuando no consigue lo que quiere, que baja la cabeza, ¿no? Estamos en posiciones depresivas. La luz azul por la noche, el insomnio. La luz azul es luz diurna, le estamos diciendo a nuestro sistema nervioso que es de día. La gente se despierta, no me duermo, coge el móvil. Olvídate, ya no te vas a dormir. Estás diciendo a tu cerebro que es de día. Los fraudes, las estafas online, robos de identidad, mucho cuidado ahora, ¿no? ¿Verdad? La pérdida de privacidad. Recuerdo un niño de 10 años que subió una foto de sus genitales a internet, porque no era broma. ¿Cómo deshaces eso, no? El retraso en el desarrollo social por falta de interacción cara a cara, cada vez más. Sobreexposición a contenido inadecuado, os decía, pornografía y el mensaje que ello tiene, ¿no? No solamente las escenas sexuales, sino el cómo están con 9 o 10 años, sin que nadie te oriente en lo que estás viendo. Esto se ha totalmente abandonado ahí, ¿no? Alteración del desarrollo cerebral con sobreexposición temprana, ¿no? La OMS dice que antes de los 2 años cero pantallas. Hoy veía a un bebé y me decían que le gustaba jugar no sé qué y lo que le encanta es la televisión. Tiene 4 meses. No digo nada, Esto pasa mucho. Que no come bien, le pongo no sé qué. Y además luego le compro no sé cuál. Estamos todo el día... No damos tiempo a los niños a aprender a regularse. Yo creo que no lo estamos haciendo especialmente bien en este momento. Sabemos muchas cosas, pero a veces perdemos un poco el sentido común. Con todos los respetos lo digo, pero creo que es cierto. Ya es
es para descansar. Bueno, para tener hijos también hay que tener tiempo, hay que tener dedicación, que muchas veces no tenemos. Y luego además es que, claro, el ballet, la catequesis, el no sé qué, no sé cuál, el inglés, el francés. Yo a veces cuento las horas. El otro día un niño me dijo, eran 14 horas de actividades extraescolares. Y es que pide más. Bueno, sí, también te puede pedir no dormir, también te puede pedir muchas cosas y tú tienes que regularle, ¿no? Es como una especie de miedo a no brindar todas las opciones posibles, ¿no? El burnout digital, el agotamiento laboral por la hiperconectividad, ahora está lo del derecho a la desconexión digital, ¿no? Del trabajo. Bueno, voy a poner una viñeta clínica ahora, todavía no. Entonces, bueno, voy a comentar un par de cosas quizás para reflexionar en el debate posterior y luego os voy a contar una viñeta clínica de esta semana que, como iba a hablaros de esto, me ha gustado mucho y lo que es muy rapidita. Pero bueno, antes de eso, ¿no? La vida va cambiando, los tiempos están cambiando, como una canción de un amigo mío, ¿no? El propio concepto del tiempo está cambiando. Los tiempos de espera que he mencionado antes, desde el niño el ser humano se iba enfrentando a un límite, aún no todo se puede ahora, ¿no? Que muchas veces quedaba condensado en los tiempos de espera. Yo recuerdo en mi época, si no hacías los deberes, no veías Barrio Sésamo y ya está. Y eso no lo volvías a ver, o te perdías un capítulo de lo que fuera, no lo veías y ahora le doy patadas otra vez. No lo veías nunca en tu vida, jamás ya. Había carta de ajuste, si no había tele, no había tele. No había. No es que no te la quisiera poner, es que no había. ¿No? Ahora, bueno, en fin. Hay que arrancar a los niños de la televisión, ¿no? Una y otra vez. Y además muchas veces, mira qué listo es mi niño, ¿no? Fijaos. Listísimo. Listísimo. Bueno. Son cosas que nos tienen que hacer reflexionar, ¿no? Esto es la versión moderna de Su Majestad el Bebé de Sigmund Freud, ¿no? Antes el padre de familia ponía el telediario y todo el mundo se tiene que aguantar. Ahora, cuando les pregunto a los padres cuando ven algo que ellos quieran, la respuesta es nunca. Nunca. Se tiran años viendo Pocoyo, Peppa Pig, pues no sé qué es. Nunca. Es el niño que organiza. Como reflexión, creo que es demasiada responsabilidad para una criatura el que el clima familiar dependa de él. Creo que estamos depositando demasiadas expectativas y responsabilidades en los niños. Creo que tenemos que, una reflexión personal, creo que tenemos que trabajarnos nuestras expectativas, nuestras realizaciones personales, decía la ficha del Trivial, que tiene que volver a recuperar de diferentes tamaños, pero varios colores, y no estar todo a expensas de los niños. Bueno, esta es la paloma que se pone a picotear cocaína. Bueno, pues nos pasa un poquito ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Que me cuesta mucho parar. Es bombardeo. Bueno, pequeño chiste, ¿no? De que nos podemos engañar a nosotros mismos. Dice, muchacho, ¿cómo le tengo condicionada a este tipo? Cada vez que presiono una palanca me deja caer un trozo de comida. Yo controlo, ¿no? Yo lo tengo dominado. Bueno, esto pasaba en mi época, algunos niños se subían a los balcones porque habían visto Superman. Es decir, cuidado con la identificación de lo que se está viendo. Lo que os decía antes de los niños que parece que tienes a la exploradora en la consulta. Esta me gusta mucho. Creo que la última. Bueno, aquí vemos, ¿no? El mismo gesto en el padre y el hijo, el niño que imita, ¿no? Yo recuerdo situación personal, cuando yo, por ejemplo, cogía las herramientas, mi hijo cogía unas herramientas de cartón y me seguía, ¿no? Decía, espera papá, y venía con sus herramientas de cartón. Bueno, pues es la... Bueno, aquí lo habéis hecho, ¿no? No somos nosotros, pero bueno, es un poco esto, ¿no? Ha salido muy desmejorado. Ya, ¿verdad? Es esto, es el compartir momentos de calidad, Es decir, que a veces sí, está muy bien llevar al niño a 40.000 actividades extraescolares, no digo que no, pero también hay que pasar un ratito así que a ti se nos olvida, ¿vale? Y es una pena, este dibujo ha salido mal, este lo hizo mi hija, y bueno, es un dibujo libre que hizo hace muchos años y dibujó una mujer con el bebé en el abdomen, ¿no? Pues es un poco el tema del que hablaba. Bueno. Ahora sí voy a poner la viñeta clínica, entonces vamos a parar la grabación, aunque no va a ser imposible. Pregunta complicada, ¿no? Porque del futuro no se sabe.
A ver, podríamos ser un poco pesimistas. ¿No vamos bien? Bueno, puede que no vayamos bien. Vamos a hacer una transformación. Es decir, yo creo que ya se está dando la transformación. Hace poquito vi una noticia que no sé si era Dinamarca, no recuerdo, un país del norte, iban a desaparecer las entidades bancarias. Esto iba a ser a través de internet. Aquí tenemos analfabetos. Es decir, estamos cambiando a una velocidad que muchas veces la gente se queda fuera, ¿no? Las relaciones van cambiando, el conocimiento va cambiando, ya no es tan importante atesorar mucha información, ¿no? Antes era una persona culta, era alguien digno de admiración, que te hablaba de un montón de temas, ¿no? Ahora ya no es tanto eso. Ahora incluso es probable que el dedo pulgar se vaya modificando por el uso de los videojuegos, por ejemplo, de los mandos a distancia, ¿no? Es decir, se hacen unos giros que son antinaturales. Y el cerebro también va cambiando. Es decir, ahora cuesta mucho más socialmente mantener la atención, la concentración. Tenemos mucha dificultad en general, mucho más que hace tiempo, ¿no? Y creo que las sociedades también se están transformando. ¿Hacia dónde? Hombre, yo creo que llegaremos tarde como con casi todo. Dábamos, hace años se les daba a los niños pan con vino, ahora el alcohol, mejor si no lo bebes en tu vida nunca, mucho mejor. Pues esto va a ser un poco lo mismo. El tema es a qué precio y en qué momento nos daremos cuenta de esto y luego quién le pone diques al mar. Claro, se puede legislar esto, pero sabéis que Internet es un iceberg. Está lo que sabemos y luego esa parte tan oscura y tan terrible donde está la impunidad y hay de todo tipo de crímenes que está por debajo. Y eso es muy difícil de regular. Entonces, creo que vamos a hacer una transformación social, creo que sí. Y luego también a un cambio también probablemente en la identidad de la persona también, en cómo uno se percibe a sí mismo, porque hay aspectos que incluso se pueden imponer, ¿no? Está el tema de la videovigilancia y el reconocimiento facial que se estaba experimentando en China. Es decir, y según el comportamiento que tú tengas, a lo mejor te restringen los desplazamientos y no puedes desplazarte lejos y no puedes acceder a ciertas cosas y a lo mejor no puedes entrar en unos comercios, ¿no? Hay un capítulo, no sé si de la serie que he mencionado antes o de otra, sobre esto que es muy interesante, ¿no? Y estas cosas están empezando a pasar. Hoy vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, ayer creo que lo echaban, nos hace reflexionar sobre cómo se están educando nuestros hijos, tíos, incluso en los colegios. Yo, seguramente que alguno de vosotros también lo habéis visto, a un chaval en una silla de ruedas, que estaba con esa enfermedad que tiene, que no puede, y en el colegio, y había otro grupo, otros 3 o 4 o 5 chavales, que pegaban, se veía además, había grabaciones, ¿no? Estuvimos viendo grabaciones, yo no sé si alguno de vosotros lo habéis visto. Bueno, es terrible, terrible. Si esa sociedad, esos críos actúan así, ¿cómo se estarán educando en su familia, en su casa? Es terrible, porque a una criatura que está en una silla de ruedas, compañero del colegio, claro, han salido los padres diciendo que se lo lleven a otro colegio, o que los críos esos se lo lleven de otra forma, porque es terrible eso. El problema es que lo han grabado y lo han hecho viral. Sí, el tema, ese es el tema, ¿no? La difusión de esas cosas. A ver, también seamos conscientes de que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Ayer estaba con unos amigos y me contaba uno y dice, había uno en clase que no paraba quieto y le ataban a la silla. En fin, esas cosas terribles que pasaban antes, ¿no? Ahora pasan menos, de hecho. Es verdad que hay fenómenos que están sucediendo más, pero otros ya sucedían antes. A veces lo vemos como nuevo, pero bueno, hay culturas en las que sigue habiendo lapidaciones. Esto no ha aparecido ahora y en nuestra también ha habido cosas seguramente y sigue habiendo cosas muy vergonzantes, ¿no? No son creaciones modernas, hay cosas que ya estaban ahí. Y desgraciadamente el meterse con alguien, usurpar así, intentar fortalecer su núcleo de cara a los demás, eso ha existido siempre. Una pregunta, vamos a ver. La edad que hemos estado hablando de los críos y eso creo que es una edad conflictiva, ha sido una edad conflictiva siempre. Si a eso ahora me refiero porque, como hablabas antes de que esa niña no dibujaba en su casa y tal, y sin embargo allí en la consulta dibujaba.
posiblemente es que tendrían más confianza. No es por confianza, yo creo que es por llevarle la contraria o por hacer algo en contra del ambiente familiar. Pero mi pregunta era de cómo se puede atajar el hecho de que la pertenencia a los grupos, pero ya no solamente de internet, sino físicamente, de amigos y tal, cómo puede influir el conjunto de amigos del grupo al que pertenece si ese niño se sale fuera de la norma que está establecida para ellos. Me refiero, si ven series común, si ven esto, ¿qué se puede hacer para...? Os voy a contar un ejemplo real de esto, muy divertido, con un buen amigo mío que conocí aquí en Castilla-La Mancha. Pero antes, con respecto al caso anterior, la chica no sabía que los padres iban a ver dibujos. Es decir, la chica no dibujaba ni a solas, llevaba 3 años sin dibujar y muchas veces hace falta un sostén, alguien que te valide. Es decir, cuando tú te vas abandonando, yo creo que el hecho de venir a consulta ya es un cambio de actitud, ¿no? Entonces ya se va abriendo a de alguna manera recuperar el control de la situación, ¿no? Es decir, puedo dejar de sentirme arrastrada por la pendiente y empezar a hacer cosas. Ella no sabía que dibujo era. Sí, pero que siempre quiero decir que, vamos a ver, siempre atienden más en esas edades a lo que vean del exterior, vean de fuera, vean a otra persona que lo que pueda haber en casa. Hay adolescentes que se apoyan mucho en los padres y hay adolescentes que no hablan nada con los padres, y en el medio hay de todo. Es decir, sí que es verdad que es más frecuente hablar con los amigos o apoyarse más en los amigos que en los padres. De hecho, es incluso lo esperable en muchos casos. Ya depende de cómo y hasta dónde, en qué cosas, pero es lo esperable. Es decir, a mí un adolescente que sale poco y se comporta perfectamente en casa me preocupa, porque va a lo mejor a los 20 y pico pega un petardazo, o cuando salga fuera de casa a estudiar. A mí me pasó lo cuento pues una anécdota muy divertida. Cuando yo hace ya 2 años estaba con un grupo de gente que estaba conociendo por el tema musical, hablaba con uno y hablamos un poco de todo esto, ¿no? Y yo decía, es que claro, yo soy de Valladolid, de una capital de provincia, tenía la primera biblioteca multimedia de España detrás de mi casa, había un montonazo de libros, cine, música, y yo decía, y actividades culturales, bueno, en aquella época tremendo, ¿no? O la gente que vive en Madrid, que yo decía, claro, no es lo mismo que la gente que vive en 5 casas, ¿no? Y se empieza a reír y dice, no sabes, porque dice, claro, un chaval en 5 casas, si no le gusta lo mismo que a los demás, y pues claro, ¿cómo hace para sentirse parte del grupo? Se empieza a reír y dice, no sabes hasta qué punto has acertado, yo soy de 5 casas. Y dice, a todos les gustaba el fútbol, a mí el baloncesto, juego solo. Es decir, en un Madrid es más fácil encontrar gente que le guste algo que, ¿sabes? Puedes encontrar un grupo de gente. Ahora en internet sí lo tienes, por eso digo que también hay que tener cuidado, porque internet tiene sus partes positivas, ¿no? Pero es verdad que llevarla contra el grupo es difícil, ¿eh? Yo recuerdo una chica aquí, hace ya tiempo, que le preguntaba qué le gustaba y me contestaba en primera persona del plural. Nos gusta, vestimos, hacemos, escuchamos. Alienación al grupo, ¿no? Es importante para construir la identidad, pero a veces puede haber una sobreidentificación. Recuerdo en la época en la que yo era joven hubo un resurgir del movimiento neonazi, por ejemplo, en la zona en la que yo vivía, mucha agresividad, violencia, crímenes, ¿no? El sujeto estaba muy perdido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que rescatar esa singularidad es muy importante para que alguien pueda decir, bueno, en esto sí, pero en esto no. No dejarse llevar y hacer lo mismo que todos los demás. ¿El niño tiene la suficiente personalidad para hacer eso? Bueno, si se le va fortaleciendo desde pequeño, pues probablemente sea más fácil. Es decir, los contextos desde luego son muy importantes. A veces el futuro que le espera a un bebé y a otro está dividido por una pared medianera. Lo que hay en una casa no es muy parecido a lo que hay en la de al lado, ¿no? A ver, ¿hasta qué punto el sujeto puede sustraerse del entorno y llevar la contraria? Pues a ver, hay que tener una fortaleza interna. Esa fortaleza interna la suele dar una figura, si es en casa mejor, pero a veces es un profesor en una edad importante y, no sé,
Recordáis el Club de los Poetas Muertos, no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero bueno, alguien que te hace despertar, alguien que, o yo que sé, en el Bronx un profesor que salió y estudió, pues eso hace que los chavales se planteen, ostras, yo podría hacer algo así, ¿no? Es decir, descubrir partes de uno mismo que son sanas y a las que se puede uno agarrar y fortalecerse desde ahí. Entonces no es imposible salirse del grupo. Es verdad que es difícil y en la edad adulta también lo es, pero eso depende mucho de la fortaleza individual y eso se va trabajando desde pequeños y luego en momentos cruciales. Es decir, es muy importante los 3 primeros años y fenomenal. Para el desarrollo cerebral, la adolescencia también lo es. Es el momento de la poda neuronal, las conexiones que nos sirven se mantienen, las otras se eliminan. Es un momento muy crítico. Entonces, por eso he elegido esas 2 edades precisamente. ¿Ya? Yo quería hacer es una especie de reflexión más que pregunta. Pero fíjate qué sencillo resultaba hace 40, 30 años legislar todo, prohibir ir al cine cuando era para mayores de 18 años, incluso ver la televisión cuando aparecían los 2 rombos, etcétera, etcétera. Incluso qué fácil es ahora también legislar para algunas cosas. Por ejemplo, si no tienes 18 años no te van a servir de día, o no puedes entrar porque tienes que dar tus datos a una sala de estas que hay ahora de juegos y tal, de videojuegos. Pero sin embargo, yo siempre me he preguntado cuánto poder habrá en Internet para que nadie se preocupe en legislar el acceso a Internet. Porque claro, un chaval de 10 años que le dejas un móvil puede acceder a páginas de pornografía. ¿Y por qué no hay esos filtros que previamente tenemos en la vida diaria de decir, bueno, si aquí va a entrar alguien a estas páginas, pues tan sencillo como decir, tienes que tener un código de acceso porque tienes que tener 18 años y tal. Incluso me refiero para los vídeos también. O sea, y quiero decir, o sea, ¿cuánto poder habrá detrás de todo eso para que ningún gobierno haya podido legislar eso y decir, no, el que vaya a entrar a Internet o que vaya a entrar a estas páginas tiene que tener 18 años? ¿Cómo lo sabemos? Porque dando una serie de datos, ¿no? Entonces, quiero decir que al no haber tampoco pues digamos esa conciencia y ese punto de vista general para poder abordar eso, yo creo que eso va a seguir siendo un problema, porque cada vez los chavales a menor edad van a poder acceder a páginas que a lo mejor son violentas, pornográficas, cuando si vas a un bar, si no tienes 18 años, no te van a dar de beber un vaso de vino. En teoría no. A ver, las salas de juegos, yo no sé si les han puesto enfrente los institutos por algo. Está habiendo mucho problema con menores de edad con juego. A ver, yo no sé, es muy complejo lo que planteas, porque están por un lado las libertades individuales y bla, 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 bla. Y luego por otro lado están responsabilidades. Por ejemplo, se estaba intentando, no sé en qué punto quedó, hace ya bastantes años, una red social, no voy a decir cuál, bueno, sí lo voy a decir, Instagram, hizo un estudio sobre cómo afectaba el uso de Instagram a los usuarios, en concreto los adolescentes. Ha salido varias veces este dato. Más de la mitad de las adolescentes reconocían sentirse peor consigo mismas después de entrar en Instagram. Es decir, tú entras a un sitio y sales peor de lo que entraste, ¿no? Eso lo saben. Ahora, la información es poder, ahora mismo los datos Big Data, ¿no? Ahora los datos es donde se mueve la mayor cantidad de economía. Fijaos que la mano derecha del presidente del país más poderoso del mundo es Elon Musk, ¿no? Y de quien está rodeado y que está. Evidentemente hay muchos intereses. Claro, en el lado contrario tenemos el régimen chino, o no digamos Corea del Norte. Es decir, entonces claro, la gente dice, bueno, pero Internet no es lo malo, es eso que se haga y hay que educar y que no sé qué, y que no sé cuál. Es verdad que habrá situaciones en las que se llegue tarde, se está llegando tarde, pero no es fácil, porque al final como está por todas partes, si aprietas aquí es por aquí. Es decir, decimos que no se beba alcohol por abajo de 18 años y luego se hacen fiestas en algunos pueblos y se ponen zonas para botellón con urinarios. ¿Eso nos promociona el consumo de alcohol? Pues no sé. A veces hay que hacer una autocrítica que no hacemos, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, pero volvemos a lo de antes. Cada uno también tiene que gobernar un poco su casa.
Entonces, la educación empieza en casa, es una frase de toda la vida, y es verdad que hay que estar un poco pendiente y si se nota algo raro, estar un poquito más. Y a veces hay que mirar, sobre todo al principio, qué pasos va dando el hijo en Internet. Que no se trata de toda la noche revisar lo que hace, pero a lo mejor sí de vez en cuando, y hablar con él de ciertas cosas y que le interese y que le preocupe, y a lo mejor te cuenta que se ha encontrado una cosa que no se tiene que haber encontrado y que se ha agobiado. Que no. Yo veo en consulta bastantes chicos que te hablan de eso, de que empezaron, tanto ellos como sus amigos tuvieron un primer encuentro con la pornografía con 10 años, que es una edad en la que no puedes entender lo que estás viendo, ¿no? Entonces, volviendo a lo de antes, al final es un trabajo de la sociedad. Está bien legislar, pero también está bien transmitir y educar en valores, que está un poco perdido eso, ¿no? No está muy de moda. Y no dejarse fascinar con lo del chimpancé que ponía antes, ¿no? Sí, muy listo, pero realmente tiene que, y sobre todo, insistir, tiene que haber más cosas. Es decir, la felicidad no puede depender de una sola cosa, ni del trabajo, ni de la relación de pareja, ni del hijo, ni de la música. Es decir, ¿por qué? Porque nos falla eso y nos hundimos. Entramos en una posición melancólica terrible. Es decir, cuando tenemos varias cosas, si una nos falla tenemos las demás. Entonces es algo que hay que enseñar a los chavales, ¿no? Esta chica, por ejemplo, entra en una posición melancólica porque no tiene nada. Entonces, a medida que vaya recuperando, seguramente va a mejorar mucho y va a poder recuperar la capacidad de volver a desear. Porque otra cosa que pasa, y con esto termino, a mí me gusta mucho un libro que lo recomiendo, se llama Deseo sobre Deseo, de Fernando Colina, Deseo sobre Deseo, y él habla de una cosa muy simple, en el que a mí me parece, es gráfica de hecho, y me parece muy ilustrativa, que es, él hace una gráfica, ¿no?, de eje de coordenadas, y entonces él lo que plantea es que cuando la persona desea algo, empieza la ilusión, el esfuerzo por conseguirlo, se consigue, se disfruta y bueno, pues ya no satisface tanto, y entonces una persona sana se deprime un poquito y busca otra motivación. La persona que no es capaz de hacer eso se cae y se queda ahí abajo, ¿eh? Entonces yo creo que es muy importante ya desde pequeños a los niños y mostrarles nosotros, que nosotros nos demos cuenta que tenemos diferentes fuentes de satisfacción y diferentes proyectos y diferentes cosas, no solamente una, porque entonces ya digo, si esa nos falla, nos caemos con todo el equipo. Bueno, pues agradecemos que haya estado Luis León hoy aquí con nosotros. La charla de hoy, bueno, pues nos ha aportado mucho y luego tampoco nos ha aportado grandes cosas que no conocíamos, pero sí nos sirve para reflexionar y ver que estamos ante un verdadero problema, pero que, bueno, con la ilusión de que en algún momento se puede cambiar, o creo que la sociedad lo puede cambiar. Muchas gracias por esta charla. Sabes que aquí tienes tu casa. El día que pienses o creas que debes aportar algo, que seguro que sí, pues sabes que nos lo planteas y aquí estamos. Y nada más, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Y bueno, ¿quieres decir algo? Bueno, una frase fina, una proposición deshonesta es que hicieseis una serie de charlas de este tipo, porque lo que ha dicho Luis León me ha preocupado, y es que van muchas personas a las consultas de psiquiatría descaminadas, o orientadas de una manera pues que no es la más correcta. Entonces, vamos, no podéis imaginar la cantidad de personas que hemos tenido que convencer para que con los adolescentes sobre todo fueran, cuando había unas conductas un poco extrañas, sobre todo en la pubertad y en la adolescencia, que no tuviesen trifulcas continuas en el seno familiar y en la convivencia más inmediata, sino que le buscasen un remedio que podía ser un problema pues médico, o en este caso de psicología o de psiquiatría. Y también otra cosa quería deciros, y es que no solo para los adolescentes, para nosotros también. Yo me estoy encontrando
por ejemplo, muchos problemas. Me pusieron la tontería de, para hacer los Bizum, me pusieron en el móvil y hay que ponerle un código no sé qué, y es que se borra y se quita y se me desconecta, y muchas veces estoy haciendo una cosa importante. La solución no tener móvil. No, la solución. Pero bueno, quiero decir que tenemos mucho que aprender y que esto ha sido, os agradezco que hayáis elegido el ponente y el tema. Muchas gracias. Bueno, pues para que tengas un recuerdo nuestro, te regalamos una cosa más preciada que nuestro anagrama, ¿vale? Entonces te lo hemos hecho personalizado. Luego también, como tenemos una línea editorial aquí en el Ateneo, pues para que te lleves una muestra de las cosas que hacemos aquí a nivel editorial y la revista que está recién sacada de todas las cosas que hemos hecho el año pasado. Y luego tú saldrás en la revista que vamos a hacer este año.